Ok, en lectura rápida de hoy para medicina interna y repaso express, neumonía. Esto recordémonos de que no es una clase, no es una presentación ni nada de eso, sino es una lectura rápida. Entonces, neumonía, tenemos acá un cuadro que dice microbiología de la neumonía, el entorno clínico más o menos en el que se adquirió y la etiología. Tenemos la clasificación de las neumonías como una neumonía adquirida en la comunidad, una adquirida en el hospital o asociada a la asistencia sanitaria, una en inmunodeprimidos y una por aspiración. Cuando hablamos de una NAC, la etiología no se identifican patógenos en el 50 al 60% porque los virus son el único agente en más o menos un cuarto de los pacientes. Las bacterias son el único agente en más o menos 10% y la coinfección por virus y bacterias se produce en menos del 5%. ¿Qué virus vamos a encontrar? Encontramos virus sincitial respiratorio, metaneumovirus humano, rinovirus con significado incierto, virus de parainfluenza, coronavirus, streptococo pneumoniae, que es una causa bacteriana más común, estafilococo aureus, el micoplasma, la clamidia, especialmente en jóvenes o sanos, la Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, especialmente en pacientes epocosos, legionela, especialmente en ancianos, fumadores y con inmunocompromiso, la Klebsiella y otros bacilos gram negativos, especialmente en alcohólicos y en pacientes por aspiración. Tenemos la neumonía adquirida en el hospital o asociada a la asistencia sanitaria, en donde vamos a encontrar más que todo Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella, E. coli, Enterobacter, Acinetobacter, Stenotropomonas, y los antibióticos van a ser intravenosos en 90 días, con factores de riesgo de resistencia a múltiples fármacos. La vírica más o menos se va a asociar a un 20% de los casos nada más. En los inmunodeprimidos tenemos en patógenos todos los anteriores, y hongos, nocardia, micobacterias no tuberculosas y citomegalovirus. Cuando hablamos de una neumonía por aspiración, podemos tener una neumonitis química debido a aspiración de contenido gástrico y una neumonía bacteriana de más o menos 24 a 72 horas después de un episodio de aspiración. En este caso, los pacientes ambulatorios van a tener una microflora oral típica de streptococo, staph aureus, anaerobios, y los pacientes hospitalizados o con enfermedad crónica, bacilos gram negativos como pseudomonas y staph aureus. Las manifestaciones clínicas, tenemos que en la presentación las características son variables y dependen de varios factores del huésped, especialmente según la edad, ¿no? Clásicamente podemos encontrar fiebre, esputo purulento, consolidación en la radiografía de tórax. En patógenos atípicos como legionela, micoplasma, clamidia o los virus, históricamente se clasificaban como atípicos porque no crecían en un cultivo rutinario. La presentación varía de insidiosa a aguda y los hallazgos en los estudios de imagen varían de infiltrados intersticiales y opacidades en árbol de embrote hasta consolidación densa. Las características clínicas y en los estudios de imagen no permiten distinguir la neumonía típica de la atípica. La neumonitis por aspiración o neumonía pueden ser infecciosas o no infecciosas. Puede presentarse como un síndrome inflamatorio agudo con aumento de la fiebre y leucocitosis o tener una evolución insidiosa. La asociada a los servicios de salud se desarrolla en 48 horas después del ingreso o el inicio de la ventilación mecánica respectivamente. ¿Qué estudios vamos a hacer en estos pacientes? Pues tenemos la opción de hacer una tinción de grama y cultivo del esputo, que va a ser fiable si es de alta calidad, o sea, es decir, esputo y no saliva. Y esto lo podemos clasificar o definir con que haya menos de 10 células escamosas en cada campo de bajo poder, y si la neumonía es purulenta, más de 25 polimorfonucleares en campo de bajo poder. A esto le vamos a decir, aquí no dice, pero es el índice Q. Y esto nos va a servir también cuando vamos a ver esputos para pacientes con Nielsen, para los bacilos, para ver bacilos ácido alcohol resistentes. El rendimiento disminuye en más de 10 horas después de iniciar los antibióticos. Los hemocultivos se hacen antes del antibiótico, si no van a dar falsos negativos. Entonces, es positivo más o menos el 10% de los pacientes ingresados dependiendo del patógeno. El aumento de la procalcitonina se eleva en neumonía bacteriana aguda y no se eleva en la vírica. Entonces hay que considerar la interrupción de antibióticos
Si los niveles de procalcitonina son menores a 0.25 nanogramos mililitro o menos de 0.5 en pacientes en la UCI, o menos de más del 80% de su máximo, menor de la exposición a antibióticos en 2 a 3 días. No es validado en inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque entonces el sistema inmune no va a tener una respuesta adecuada a la inflamación y entonces la procalcitonina no va a estar elevada. Los niveles más difíciles de interpretar en enfermedad renal crónica, hay un falso positivo en un paro cardíaco, shock o cirugía. La radiografía de tórax posterior anterior y lateral para ver las láminas en radiología se deben drenar los derrames de más de 5 centímetros o si hay una neumonía grave. Otras evaluaciones de laboratorio son la saturación y la presión arterial de oxígeno, el pH arterial en casos graves, el hemograma con diferentes electrolitos, el panel metabólico completo y el análisis de VIH si no se conoce. Otros estudios microbiológicos basados en sospecha clínica, se dispone de serologías pareadas para la mayoría de los casos atípicos. Se puede ver el micoplasma en un PCR de garganta o esputo, un LVA antes de la primera dosis de antibiótico. Legionela, se puede buscar el antígeno en orina y se detecta el serotipo L1 de Legionela neumófila en el 60 al 70% de las enfermedades clínicas. Streptococcus pneumoniae, se puede buscar un antígeno en orina que es sensible en un 70% y específico en más del 90%. El BTB se puede encontrar en esputo inducido por atención Mycobacterium tuberculosis, se puede encontrar en Bahar. Se hacen 3 esputos cada 8 horas con más de una muestra por la mañana temprano. El cultivo micobacteriano, que se da aislamiento respiratorio empírico mientras se esperan los resultados. Si el frotis es positivo, para un PCR o un ADN de Mycobacterium tuberculosis. Las pruebas víricas son un DAF o un RCP en el frotis nasofaringeo o el esputo. Para hacer una broncoscopia se debe considerar si el paciente presenta inmunodepresión, si está grave, si no responde al tratamiento o padece neumonía asociada al respirador en sospecha de tuberculosis o NPJ, o si no se dispone de esputo inducido o es negativo para algunos patógenos, hace falta cultivo específico, por ejemplo, para legionela. Las razones de la ausencia de mejora con el tratamiento inicial. Si hay un tiempo insuficiente, la mejora clínica puede tardar más de 72 horas y la fiebre persiste más de 4 días en más o menos el 20%. Las concentraciones de fármacos insuficientes para la penetración en el pulmón, por ejemplo, vancomicina menor de 15 a 20 nanogramos mililitro. Microorganismos resistentes o una sobreinfección, por ejemplo, SARM con pseudomonas, considerar la broncoscopia. El diagnóstico erróneo, como por ejemplo que sea fúngico o vírico, una neumonitis por agentes químicos, suficiencia cardíaca congestiva, un SRA, HAD, EIP, considerar la TAC, si un derrame paraneumónico, empiema o absceso, si la radiografía es negativa, considerar una tomografía con drenaje diagnóstico o tuvo un TIC, si hay derrame, particularmente si está loculado. Infecciosa metastásica, como por ejemplo una endocarditis, meningitis o artritis séptica. Aquí vamos a tener una selección con el QSOFA, que predice las evoluciones desfavorables si la estancia prolongada en el intensivo mortalidad intrahospitalaria, si es arriba de 2, más de 2 de 3, o con una frecuencia respiratoria mayor de 22 AM o una presión arterial sistólica menor de 100. El CURB 65 es una escala para ver neumonía y nos va a servir, en este miramos confusión, si el BUN está arriba de 20, si la frecuencia respiratoria está arriba de 30, si la presión arterial está menor de 90 a 60, si la edad está mayor de 65, si la puntuación es de 0 a 1, se da tratamiento como ambulatorio, y si es de 2, se da tratamiento como hospitalizado, y si es mayor a 3, se considera que necesita quedarse en intensivos. ¿Cómo va a ser el tratamiento que vamos a dar en nuestros pacientes?
Tenemos que hay un escenario para el paciente ambulatorio con acitromicina, se le puede dar acitromicina o doxicilina eh, para considerar evitar la citro o la doxis si el maíz del 25% de resistencias locales. Entonces se recomienda usar una fluoroquinolona o un betalactámico más acitromicina o doxiciclina. Para el paciente hospitalizado, podemos usar una fluoroquinolona respiratoria o una cefalosporina de tercera generación más acitromicina. La doxicilina puede reemplazar a la citro. La omadiciclina es similar a la función de las fluoroquinolonas. Cuando estamos hablando de que ya es un paciente hospitalizado, se puede tratar con fluoroquinolona respiratoria más una cefalosporina de tercera generación o ampicilva. Solo la cobertura para SARM o Pseudomonas, si hay factores de riesgo, si las fluoroquinolonas respiratorias están contraindicadas, usar acitromicina. Para un AS, incluyendo un NAR, se puede usar piptazo o cefepima o carbapenémicos, más vancomicina o linezolid. Se puede agregar fluoroquinolona respiratoria o acitromicina si se sospecha reinfección con atípicos. Si fuese por aspiración, se tiene que tratar si la radiografía de tórax es anómala o si es necesario intubar o aparece shock séptico. La amoxicilina con ácido clavulánico o la ampicilva o fluoroquinolona carbapenémico es una opción. Si es intrahospitalaria y hay posibilidad de que se trate de patógenos multiresistentes, se puede empezar con piptazo, o cefepime o carbapenémicos. Em, Se debe evitar las quinolonas si se sospecha de TB y los esteroides no se usan como práctica habitual, pero parecen disminuir la mortalidad en ventilación mecánica y el CRA, además, considerar en una NSC grave, el FIO2 tendría que estar arriba de 0.5 más 1 de el pH menor a 6 puntos, menor a 7.3 y un lactato arriba de 40 y un PCR arriba de 150. En la duración, bueno, los esteroides entonces considerarse en una grave y evitar si se sospecha o se confirma la gripe. La dosis es usualmente prednisona 50 miligramos PO por 7 días o metilpredni en 0,5 miligramos kilo IV 2 veces al día por 5 días. La duración es de 5 a 7 días si el paciente está estable y sin fiebre durante 48 a 72 horas por 8 días. Y cuando sea posible modificar los antibióticos de acuerdo con la sensibilidad. Em, el pronóstico se puede dar de alta a los pacientes de bajo riesgo inmediato después de cambiar a antibiótico, pero la radiografía de tórax se resuelve en 6 semanas. En la mayoría de los casos es importante el seguimiento, sí, para descartar neoplasias malignas subyacentes, especialmente si la edad es mayor de 50 años. Prevención: todas las personas mayores de 65 años de edad se deben vacunar eh, de la PCV13 seguida de la PPSB231 un año después. Y si hace
Sí, mami. Sí, mami. Voy. Otras recomendaciones es que en una persona de 19 a 64 años con insuficiencia cardíaca congestiva, la enfermedad pulmonar, incluida el asma, cirrosis, diabetes, alcohólico o fumador, administrar PPS B23. Y en cualquier edad con inmunodepresión, fuga de líquido cefalorraquídeo, implante coclear, asplenia, administrar también PCD3, seguida de PPS B3, 8 semanas después. Se aconseja dejar de fumar y precauciones de NAR como cabecera, cama 38.
Voy, mami. Voy.